Muy buenas a todos. En esta lección voy a enseñarte a dibujar una guerrera troll. Vamos a utilizar el segundo tipo de cuerpo que hemos aprendido anteriormente, el grueso. Verás cómo con unos trucos divertidos y con esmero podemos sacar un personaje realmente interesante. ¡Vamos allá! Lo primero, crea una nueva capa en la que vayas a dibujar tus esbozos. El pincel que utilizaré para esbozar es el 36 modificado. Aquí puedes ver las características modificadas del pincel para que puedas hacerlo en tu casa. Este tipo de pincel me otorga un trazo similar al de un lápiz debido a la baja opacidad y la textura. Si te resulta interesante, úsalo y si no, investiga tus propios pinceles. Lo primero de todo, vamos a comenzar por una lluvia de ideas para seleccionar la pose que vamos a utilizar para nuestro personaje. Una lluvia de ideas es un proceso de investigación en el que dibujamos muchas ideas, pero luego seleccionamos la que más nos interesa. No te preocupes si no te gustan todas las ideas que tengas. Por lo general acabarás quedándote con una o dos, pero el proceso de exploración habrá servido para realizar descartes o afianzar tu elección. Prueba con distintas poses combinando las posiciones de las piernas y brazos. Intenta que las poses tengan gracia y soltura. Que funcionen bien compensando los pesos visuales es crucial para que tu personaje resulte atractivo. Hay una gran diferencia entre los personajes que tienen poses compensadas y los que no. Puedes verlo a simple golpe de vista porque los que no están compensados te resultarán robóticos o caóticos. Cuando hayas terminado, selecciona tu pose preferida y llévatela a una nueva capa para trabajar con ella. Yo prefiero trabajar sobre el boceto que ya he creado en pequeño porque considero que tiene la esencia del primer trazo. Puedes volver a dibujar la pose en grande si quieres, pero te cuento mi técnica por si te ayuda en tu proceso de trabajo. En una nueva capa comenzamos a dibujar y definir la anatomía básica de nuestro personaje. Como es una mujer, tengo que dibujarle el pecho para poder diferenciar el género. Cuando esboce el rostro definiré bien los rasgos para que resulten femeninos, ya que no voy a modificar las caderas para explicar esto. Recuerda que para que la anatomía estándar sea femenina tenemos que realizar estos ajustes con el fin de que se puedan diferenciar o de lo contrario tendríamos un personaje muy ambiguo. Comienzo a esbozar los bloques principales de toda la anatomía. Simplemente me centro en las formas geométricas básicas y en cómo están dispuestas en perspectiva. Si te ayuda, te recomiendo que dibujes las formas geométricas con todas sus vistas y las vayas anclando al personaje. Ya que las piernas me resultan estáticas, voy a ir modificando la pose y dirección de las mismas hasta obtener un resultado que me guste. Recuerda señalar la dirección a la que está mirando la cadera y la pierna mediante la colocación correcta de la rodilla y el pie. Observa en el espejo si tienes dudas de cómo funciona la pose. Muchas veces dibujamos poses que creemos que están correctas y cuando intentamos simularlas nos damos cuenta de que son imposibles o tremendamente complicadas de hacer. Ten esto en cuenta porque es fácil que el espectador se dé cuenta de que algo falla al ver tu dibujo. Lo mismo me ocurría con las piernas, ahora es con el brazo. Me interesa que la pose sea más dinámica, por lo que voy a recoger el brazo hacia arriba para que posteriormente sujete un arma al hombro. Este tipo de correcciones las tendrás que ir haciendo sobre la marcha, pero procura hacerlas al principio en la fase de abocetado. Con líneas horizontales y verticales que sigan la dirección de los volúmenes vamos a marcar la orientación de los elementos. Por ejemplo, la tripa y el rostro. Es necesario que marques sobre todo las líneas del rostro para que sepamos en qué dirección está mirando nuestro personaje. La pose cambia tremendamente con estos detalles. Ahora, en una nueva capa vamos a continuar definiendo los músculos y la anatomía de nuestra troll. De momento no vamos a dibujar la ropa para que luego podamos ajustarla perfectamente a los volúmenes del cuerpo. Si tienes dudas sobre cómo dibujar la anatomía, recuerda referenciarte en fotografías, modelos o en ti mismo. Dibujos de otros artistas pueden ser muy interesantes también para solucionar estos problemas. Siempre vas a tener que referenciarte, ya que para dominar un material primero tenemos que fijarnos en aquellos que lo han resuelto antes. Voy a esbozar rápidamente los rasgos faciales de nuestra troll. Añadimos una expresión severa al rostro, ya que estamos hablando de una auténtica guerrera, y una expresión amable no nos ayuda a contar nuestra historia. El dibujo del pelo también de forma alocada para que acompañe la personalidad del personaje. Intenta reforzar que todo lo que dibujes ayude a explicar el carácter de tus personajes. Un truco para cuando quieras dibujar personajes muy brutos y fuertes es que dibujes los antebrazos muy grandes y que las muñecas sean de un tamaño similar al de la mano en lugar de afinarlas. De esta forma obtenemos un efecto visual de fuerza instantáneo. Prueba en tu casa y observa los resultados.
En una nueva capa vamos a empezar a definir el atuendo de nuestra guerrera. Ten en cuenta que las líneas de las ropas que pongas a tu personaje tienen que seguir las direcciones de los volúmenes del cuerpo para que todo vaya acorde y permanezca en el mismo bloque. Pon atención a las arrugas y las perspectivas de los elementos de las prendas, todo tiene que estar en su lugar. Un buen truco que puedo darte es que a la hora de dibujar utilices una contraposición constante de rectas y curvas. Este recurso queda tremendamente atractivo en los dibujos. Observa cómo todo el rato dibujo líneas curvas seguidas de líneas rectas. Es una buena forma de darle riqueza y variedad a tu dibujo y te recomiendo que las tengas en cuenta. Prueba tus propias formas de aplicar trazos igualmente. Una cosa importante que te recomiendo que hagas es tomar referencias para inspirarte en los atuendos de tu personaje. Dependiendo de cuál sea la temática, te vendrá bien referenciarte en películas, ilustraciones o libros de historia. A mí me parece muy interesante observar videojuegos y películas e inspirarme en este tipo de ropajes para crearlos de mi personaje. Incluso realizar fotografías en museos y luego llevar esas ideas a tus dibujos los harán todavía más enriquecidos y originales. Procura tener siempre ideas frescas y experimenta con formas y materiales distintos. Si decides dibujar un arma, como es mi caso, cuida bien la perspectiva para que se entienda desde qué punto la estamos viendo y qué volúmenes tiene. Juega con figuras y bloques geométricos y adáptalos hasta que te guste el resultado. Recuerda también que el contacto de la mano con el arma en el agarre debe tener sentido y los pesos deben de estar compensados para que nos lo creamos con la vista. En algunas ocasiones sentirás necesario reajustar algunas zonas que no te convencen dentro del dibujo y la composición. Con la herramienta lazo puedes seleccionar estas zonas y rotarlas o cambiarlas de posición. Este truco es muy bueno para ajustar ciertas zonas que queremos compensar visualmente. Si necesitas hacerlo, redibuja otras partes. Yo, por ejemplo, voy a redibujar las piernas ya que me interesa aportar una posición más dinámica para mi personaje. Así, puedo mostrar un bonito contraposto que dinamiza toda la figura. Cuando te sientas atascado o veas que hay partes que no te convencen nada, te recomiendo que dibujes o cambies estas partes aunque suponga ir unos pasos hacia atrás. Siempre es recomendable que cuanto mejor puedas solucionar tu dibujo, mejor resultado obtendrás. Cuando lo necesites o te sientas atascado, voltea el lienzo en horizontal para ver los fallos que has cometido. Muchas veces no somos conscientes de estos fallos hasta que observamos nuestro dibujo desde otro punto de vista. Podrías utilizar un espejo o una segunda opinión, pero un buen truco si utilizas un software es voltear tu lienzo. Corrige las cosas que creas precisas en esta vista y vuelve a girar y a redibujar. De esta forma tu personaje funcionará en cualquier vista. En una nueva capa y bajando la opacidad de la anterior, vamos a volver a dibujar encima para redefinir los contornos. Recuerda prestar atención a los volúmenes y perspectiva de los objetos y la ropa. Es importante que todo tenga su volumen y esté bien expresado en el espacio para que tenga sentido y no parezca un plano sobre la piel. Cuando estés dibujando materiales gruesos tienes que tener en cuenta el espacio que van a ocupar y respetarlo en tu dibujo, o de lo contrario, parecerá que estás dibujando una fina tela. Cada objeto tiene su espacio, recuérdalo.
Una vez más, volvemos a redibujar sobre la capa que teníamos en otra nueva y continuamos definiendo las formas del atrezo. Podríamos ir añadiendo volumen y detalles a cada una de las partes siempre que respetemos el esquema que hemos planteado. Prueba a sobrecargar o simplificar algunas zonas para ver qué efecto obtienes y observar si te interesan los cambios. Un punto muy interesante a tener en cuenta son las texturas de tus materiales. Jugando con diferentes texturas y aplicando los trazos adecuados para cada una de ellas, obtenemos una gran riqueza visual en nuestro personaje. Investiga materiales que puedas utilizar en las ropas de tu personaje. Posteriormente, si vas a aplicar color a tu dibujo, podrás hacer más énfasis en las texturas con el pincel, pero de momento vamos a intentar sacar estos efectos con los trazos del lápiz. Tienes muchos ejemplos de texturas que puedes emplear: piel, pelo, telas, metal, piedra, hueso. Busca referencias y saca tus propias ideas.
Alrededor del hacha que he dibujado voy a dibujar una serie de rayos pequeños para simular magia. Estos son simplemente efectos visuales que aportan riqueza al dibujo. Dibujar elementos mágicos es algo muy bonito, pero tiene su truco. Cada elemento, bien sean rayos, fuego, hielo o cualquier otra cosa, es como trabajar con una textura, solo que tienen aspectos más sutiles. Aquí podemos jugar sobre todo con las líneas y trazos sueltos. Investiga cómo solucionan estos efectos los artistas que te gustan. En las zonas externas del personaje me gusta dar un poco más de grosor a la línea, ya que el nivel de acabado no va a ir más allá de esto, y así puedo reforzar visualmente el dibujo. Sería un efecto similar al de una pegatina, solo que dibujado con más gracia y sutileza. Prueba este efecto en casa y observa si te convence. Finalmente voy a realizar una selección en el hacha con el lazo para hacerla más grande. Quiero que quede mucho más exagerada y dé un aspecto todavía más severo a nuestra guerrera, por lo que un arma más grande nos ayudará a reforzar esta idea. Reajusto el hacha todas las veces que necesite hasta que me convenzan el tamaño y la dirección. Prueba a hacer esto en tus dibujos con diferentes elementos para ver qué tamaños se ajustan mejor a tu composición. Los efectos que obtenemos son muy variados dependiendo de estos factores. Para rematar nuestro dibujo voy a realizar una composición final. En esta composición voy a aplicar un fondo con acabado similar al de un papel viejo y voy a cambiar el color de la línea de nuestro personaje simulando un trazo de sanguina. Para empezar, selecciono un tono ocre y pinto una capa que esté por debajo de nuestra línea de trabajo. Posteriormente reajusto la composición y el tamaño de nuestro personaje para que respire dentro del lienzo. Ahora voy a cambiar el color de la línea. Para ello pulso Control más U y dentro de la nueva ventana selecciono que la línea se coloree y modifico la saturación y luminosidad para reajustar el tono hacia un rojo oscuro. Después selecciono un pincel con efecto y doy pinceladas sueltas por todo el lienzo para añadir manchas y texturas. Estos pinceles puedes encontrarlos en internet o puedes crear los tuyos propios escaneando texturas o dibujándolas previamente. Este fondo que estoy creando lo utilizaré como base para componer los otros dos dibujos que veremos en las próximas lecciones. Ya tenemos a nuestro troll terminada. Ahora que conoces las técnicas y dominas el tipo de cuerpo grueso, vamos a continuar en la siguiente lección con el cuerpo de pera delgadito. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con este vídeo. Nos vemos en el siguiente.